Hola, el día de hoy el tema que vamos a abordar es el duelo como proceso adaptativo en los sistemas familiares. Y contamos con la presencia de Alejandra Cabildo Ramírez, psicoterapeuta y familióloga. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar un poquito de este tema. Tan importante. Gracias. Por supuesto. Gracias a ti, Ale, por tu presencia y por compartir con nosotros tu experiencia. Efectivamente, las pérdidas son parte de nuestra vida, parte de la naturaleza humana. Sin embargo, se vuelven complejas si de repente no sabemos cómo abordarlas. Entonces, nuestra primera pregunta sería, ¿qué ocurre en nuestra familia, en los sistemas familiares, cuando se da una pérdida? Hay una ruptura, ¿no? De todo tipo, porque depende también de cuál sea la pérdida. No es lo mismo una pérdida por un trabajo del papá o por el cambio de una ciudad. Pierden los hijos, los amigos, su escuela, su área de confort, su lugar, su espacio, su ambiente, donde ellos se han sentido y han desarrollado de una manera que les ha permitido tener cierta estabilidad. Cuando también eso se da, implica una pérdida. Y dentro de también estas pérdidas, que creo que es lo que nos trae ahora acá, es la pérdida de un ser querido. ¿Y qué pasa si verdaderamente en esta ruptura que se da, se desequilibra la familia? Y depende mucho de cómo se aborde el tema, es cómo se puede tener el proceso de una manera adecuada. Porque pérdidas las vamos a tener siempre, 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 de todo índole, ¿no? Comenzar con eso, ¿verdad? O sea, como desde la aceptación de que es parte de la vida. Exactamente. Es inherente al ser humano una pérdida, ¿no? O sea, desde una persona que va creciendo, va perdiendo ciertas facultades, o incluso perdemos nuestra juventud, perdemos como la posibilidad de hacer algo donde alguien nos pueda respaldar, ¿no? Como nuestros papás. Claro. Hasta eso es una pérdida. Un bebé pierde, cuando nace, pierde el confort de estar protegido por la mamá. Cuando va creciendo un niño, también pierde la posibilidad de que la mamá lo vaya protegiendo, ¿no? Que como mamás debiéramos seguir haciendo eso, pero lo tenemos que ir soltando. Pero también eso implica una pérdida, ¿no? Y hablando de esta inherencia al ser humano, de todas estas pérdidas, es cómo las enfrentemos, cómo lo abordemos, como personas, pero también como familia, porque una pérdida es un vacío, es dejar de tener algo o alguien, y eso termina siendo una parte dolorosa en nuestra vida, ¿no? Ausencia, tocamos falta. Por supuesto. Y de los primeros aspectos que ocurren en los sistemas familiares entonces es esto, tomar conciencia y revisar cómo lo estamos viviendo. Ahí se ponen en juego entonces, Ale, que podamos hablar de lo que pensamos y sentimos. Por supuesto, mira, seguramente si han escuchado de lo que es la tanatología, han escuchado de quién era Elizabeth Kubler-Ross, que ella cuando Platícanos empezó... un poco. Sí, ella cuando empezó todo esto posterior a la Segunda Guerra Mundial, empezó a tener contacto directo con la muerte, ¿no? Pero era como un apartado en su vida. Pero conforme ella fue decidiendo a qué dedicarse dentro de la psiquiatría, que fue una de sus especialidades, empezó a entender que no se abordaba la muerte, era un tabú por completo. Pero fíjate lo curioso, Nora, no era solo en las familias, ¿no? Era en los hospitales, los médicos no podían entender que alguien pudiera morirse, porque significaba un fracaso en su vida. Entonces no lo abordaban. A las personas moribundas las aislaban y las metían como dentro del hospital, en los lugares más apartados, donde no tuviera contacto nadie con ellos. Y ellos, los moribundos, con nadie más, porque la realidad es que no sabían cómo lidiar con eso. Nadie, ni los médicos. Y Elizabeth Kubler-Ross lo que fue descubriendo es que sí sabían los moribundos que iban a morir, ¿no? Lo sienten, lo presienten, lo intuyen. Pero eso no era el dolor más grande,
sino el sentirse abandonados por sus propios familiares, porque nadie sabía qué hacer con eso. Hablar de muerte era Lo espantoso, peor, ¿no? lo peor, ¿no? O sea, no lo menciones. Y vivimos, parece, ¿no? Que todavía vamos arrastrando eso. De repente, cuando en una familia a lo mejor esta pérdida del abuelo, del padre, etcétera, un hermano, sobre todo cuando los niños son pequeños, decimos, no le digas, que no se dé cuenta, o que no vaya al sepelio, cuando pareciera que es algo necesario de hablar, de verbalizar, porque hablar cura. Por supuesto. Y tú hablabas en un principio de qué hacer con un duelo cuando no se procesa, que puede convertirse en algo patológico, ¿no? Okay. Cuando se niega ese duelo, entonces sí, ya se convierte en algo patológico. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera como hablar de, o sea, el duelo es algo que todos tenemos por una pérdida, y duelo se llama así porque duele. Esa pérdida de cualquier índole duele, pero no le duele lo mismo a un niño que a un adulto o que a un adulto mayor. Depende de la edad y depende de las circunstancias. De la historia, de la personalidad. Por supuesto, de las mismas herramientas que pueda tener la persona, ¿no? Cómo lo enfrenta. Pero va a doler, aunque podamos tener muchas herramientas, duele. Y no deja de aflorarnos una lágrima cuando recordamos a aquella persona, nuestro papá, nuestra mamá, que fueron significativamente importantes en nuestra vida. Porque, fíjate, también no quisiera como salirme del tema, pero también lo veo muy importante. ¿Por qué nos duele tanto una pérdida cuando es de una persona? Porque es a través del otro, en el que yo soy quien soy. Claro. No puedo ser yo misma, para mí misma, sola, aislada. Somos seres sociales. Por supuesto. Y entonces cuando me falta alguien con quien yo tenía cierta relación y que de alguna manera me hacía ser quien soy, para bien o para mal, ya no está esa persona. Como si me quitaran una parte de mi yo. Por supuesto. Así es. Me quitan algo de mi yo, exactamente. Y yo lo puedo enfrentar, afrontar, pero ¿con qué actitud? Viktor Frankl decía que es lo último que nos pueden quitar. Bueno, nos pueden quitar todo, menos la actitud que nosotros podamos tener a lo que nosotros vivimos. De eso somos dueños. Por supuesto. O sea, si saben, Viktor Frankl fue alguien que vivió en 4 campos de concentración diferentes y le quitaron absolutamente todo, su familia, su profesión, sus escritos, sus amistades, todo. Pero lo que él se dio cuenta es que lo único que no nos podían arrebatar nunca es la actitud que nosotros podamos tener ante las cosas. Entonces, ante las circunstancias, incluso ante las circunstancias, muy dolorosas. Ante incluso las situaciones más dolorosas, más adversas. Ahora, ¿por qué lo refiero? Porque no es lo mismo el dolor que yo pueda sentir porque algo me falta, alguien me falta. Como tú dices, me dejó un hueco, algo de mí se fue, al sufrimiento que yo pueda elegir tener. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo puedo evitar. Sí lo puedo administrar, gestionar, se vuelve una elección de vida. Y cómo Así es. Ir asumiendo estas pérdidas. Así es. Y depende mucho de la actitud. Entonces, hablando concretamente de la familia. Sí. Depende de cómo lo aborde la familia, cómo lo entienda, cómo lo conozca. Es la muerte, ¿no? ¿Cómo la conciba? ¿Qué concepto tiene? Por supuesto, cómo la transmita. Porque si a mí me da miedo la muerte, ¿qué es lo que le voy a transmitir a mis hijos? Entonces, por supuesto, si mis hijos saben de alguien que murió, les da miedo, porque lo han aprendido. Pero si lo que aprenden de mí como su mamá, como su formadora, como su ejemplo, su modelo, es que es algo completamente natural la muerte, y que los que creemos hay algo más, ¿sí? No es el final, es el principio de... ¿no? De acuerdo. Cuando yo lo veo de esa manera como un adulto, se lo transmito a los hijos. Y ellos entonces lo ven muy fácilmente.
De hecho, entre los estudios que hizo Elizabeth Kubler-Ross, ella entendía que los niños reciben mucho más la idea de la muerte que un adulto, porque no tienen esos prejuicios. Claro. Y nosotros sí. Nosotros somos quienes se los damos, transmitimos. Por supuesto. Pero cuando los dejamos libremente, ellos dicen, sé que me voy a morir. Ellos lo saben, sé que me voy a morir. Y preguntan. Pero los adultos a veces dicen, no me preguntes. No te vas a morir, no va a pasar nada. Claro, que tenemos ese temor a perder precisamente lo que amamos. Así es. O sea que uno de los primeros elementos para que no se vuelva algo complejo y patológico, digamos, el duelo, sino se viva de manera más sana, si podríamos llamarle así, es estar pendientes o conscientes del concepto que tengo de la muerte en mi vida, de mi historia, de mis experiencias, porque así se va generando un concepto. Porque ese concepto se lo voy a transmitir a los más pequeños, adolescentes, hijos, en el seno familiar. ¿Qué otros elementos, Ale, nos podrían ayudar dentro de las familias a vivirlo de una forma más sana? Algo que sucede cuando hay una pérdida en una familia es que todos se ven a todos, ¿no? Como a ver cómo va a reaccionar, cómo lo está viviendo, cómo está haciendo esta transición, este proceso, pero todos nos sentimos observados por los demás. Okay. Entonces no puede, así de esa forma, no es tan natural esta situación, ¿no? Si hablamos de esto, de lo que pasó, si escuchamos al otro, incluyendo las dudas que pudiera tener un niño, y le damos hasta donde nuestra capacidad nos dé o nuestros conocimientos, pero le damos la verdad, esto se va procesando de una manera mucho más sana, más natural, porque es un proceso que todos tenemos que tener en un duelo. Todos debiéramos pasarlo, transitar por ello, para llegar al final, que también Elizabeth Kubler-Ross, que también hay muchos otros autores que hablan de las fases del duelo, pero todos coinciden en que la última parte es cuando ya se aceptó, ya se integró la familia a la vida propia, incluso cuando ya se le dio un sentido a esa pérdida. Okay. Y hablando de, otra vez referenciando a Viktor Frankl, decía que cuando encontramos el para qué, es muy diferente de buscar una respuesta a un por qué que no vamos a tener. Okay. Pero en el entender el para qué, le podemos dar un sentido a nuestra vida. Y si como familia podemos hacer esto, darle un sentido a esta falta de alguien, a esta pérdida, es mucho más fácil. ¿Y cómo? Esto no es mío, también es de Elizabeth Kubler-Ross, que hay dos maneras de poderle dar sentido a estas pérdidas. Uno es el amor a los demás, okay, y el otro el servir a los demás. De acuerdo. Cuando nosotros nos dedicamos a vernos a nosotros mismos, nuestro sufrimiento, el que estamos mal, el que pobre de mí, el que me falta esta persona, es que yo ya no soy la misma, porque me centro únicamente en el dolor. En mi dolor, ¿no? Y, como dicen, en mi ombligo. Cuando salgo entonces veo al otro. Y como ya decíamos hace un momento, es a través del otro quien yo soy, pero de los que están acá, no de los que ya no están. Y cuando yo puedo abordar esto hacia la otra persona, en el amor, en el servir, entonces le empiezo a encontrar un sentido, ¿no? El hablarlo, pues resolver las dudas que pudiera haber al respecto de los niños, contestarles, porque luego las verdades a medias duelen muchísimo y lastiman mucho y dejan heridas. Y también otra cosa que yo sugeriría como para evitar que esto pueda convertirse en algo patológico, en lo que yo te digo de que todos nos volteamos a ver al otro, sí, también a veces lo que sucede es que se busca un culpable o un responsable de la pérdida de esa persona. Cuando, pues, si sabemos y creemos en Dios, pues la última palabra la tiene Dios, ¿no? No alguien aquí. Pero surgen las culpas,
surgen los remordimientos, surgen los ataques, las acusaciones de si tú hubieras hecho, si lo hubieras llevado al hospital antes, si lo hubieras cuidado más, o si no hubieras dicho esto, no se hubiera enfermado. Y nos podemos estancar ahí en esa culpa. Eso ya se puede convertir en un duelo patológico y además familiar. Claro, porque se reparte incluso la culpa cuando hay responsabilidad, pero finalmente hay una última palabra de un ser superior. Por supuesto. Pero ni siquiera hubiera una responsabilidad de cada uno, ¿no? Okay. Bueno, eso tendría que ser en la conciencia personal, ¿no? ¿Qué me faltó hacer realmente? ¿Qué sí podía yo haber hecho que estuviera en mis manos? Pero cuando nosotros nos quedamos en el hubiera, la culpa nos ataca. Es aquí y ahora. Con estas personas con las que yo estoy ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo las puedo amar? ¿Cómo las puedo servir? Y ver hacia el futuro, no clavarme en el futuro, sino ver hacia algo positivo que podamos enfrentar juntos como familia más adelante. Pero no clavarnos en esto que ya pasó. Podríamos decir entonces, Ale, a manera como de resumen, que mirar la pérdida y la muerte como inherente y parte de nuestra existencia nos va a dar esta capacidad para que no se vuelva algo complejo que después no podamos manejar. Pero también hablar de lo que sentimos, expresar el dolor, hablar de lo que pensamos y saber cómo la están pasando todos los miembros de la familia es una de las bases importantes para la vivencia de las pérdidas. Así es, estoy absolutamente de acuerdo. Ale, muchas gracias por irnos compartiendo todo esto, parte de tu experiencia profesional. Para terminar, quisiera preguntarte, ¿qué signos debemos estar como alerta o pendientes en el sentido de si aparecen, ya ir a una ayuda profesional, buscar psicoterapia? Mira, sabemos que siempre hay una correlación entre la parte física y la parte emocional, ¿no? Psicológica. Y la parte psicológica, por supuesto, algo que es muy evidente cuando pasa algo que no se está como procesando, es que empezamos, por ejemplo, a tener falta de sueño, ¿no? Y lo atribuimos a otras cosas y negamos que sea el origen esta pérdida, ¿no? O si empiezo a tener falta de apetito, o si empiezo a estar muy irascible, por ejemplo. Cuando hay signos que no son normales en mí, cotidianos, ¿no? Cotidianos, yo debiera voltearme a ver a mí misma. Ahí sí me volteo a ver y digo, esto no es normal. A ver, quisiera hacer un paréntesis. Un duelo, normalmente con algunas herramientas que pudiéramos tener todos y con todo lo que hemos comentado, se puede pasar muy fácilmente. Pero no todas las personas tienen las mismas herramientas. Claro. Entonces, cuando empiezan a detectar en ellos este tipo de síntomas, sí sería importante poner las antenas ahí listas, ¿no? Para poder saber que esto que está sucediendo no es normal. Okay. Yo decía en la última fase del proceso del duelo, que dice Elizabeth Kubler-Ross, pero que también otros autores abordan. Todos coinciden, porque hay algunos que lo mencionan como 5 fases, pero hay otros que ponen muchas más, ¿no? Pero siempre hay tristeza. Además de enojo, en una pérdida después del shock, de la negación, hay enojo y tristeza. El problema de la tristeza, que lo refieren como vivir en el fondo de una caverna, sí, es quedarse a vivir ahí. Y eso se convierte en una depresión. Okay. Cuando yo ya dejo de tener ganas de convivir con mis amistades, de trabajar, de hacer lo normal para mí, ya no tengo ánimo, entonces tengo que checar que solamente sea tristeza. Pero si ya se me va, si ya es mucho más allá de eso, ¿me sobrepasa? Si me sobrepasa, me evita hacer cosas normales, tengo que pedir ayuda. Ahora, en una familia, a veces todos los miembros necesitan ayuda, pero no todos la piden, ¿no? De acuerdo. A veces no necesitan ayuda porque como
núcleo familiar como sistema se van acompañando, ayudando, apoyando, ¿no? Todos. Pero es curioso cuando en todas las familias hubo una pérdida y alguien empieza a hacer el cambio a través de una ayuda profesional, el resto va acomodándose. Hablando de un sistema. Así es. O por lo menos se voltean a ver y dicen, ya no estás tan irascible, ya estás más animoso, ya estás haciendo cosas que antes ya habías dejado de hacer, ya te vuelvo a ver alegre, ¿no? Pero si yo soy quien te lo está notando y yo todavía me siento así, entonces tengo que también observarme y checar si necesito o no también tener cierto apoyo. De acuerdo. Finalmente son temas fundamentales, parte de la vida, que escucharlos, saber qué hacer, saber pedir ayuda resulta fundamental y la invitación se queda ahí. Que en estas situaciones de vida por las que todos atravesamos podamos estar muy pendientes de nosotros y también de los demás, de nuestra familia. Ale, pues muchísimas gracias por estos momentos. Hasta pronto, gracias.